Entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a enfocarnos en epitelio glandular. Este es un epitelio especializado, lo hemos comentado, ¿no? El epitelio tiene dos funciones principales. Hoy, revestir, o sea, básicamente cubrir órganos, y la otra es secretar. Cuando tiene la función de secretar, pues es cuando es epitelio glandular. Entonces, en la clase pasada vimos un ejemplo de epitelio superficial que se especializa en secretar de forma unicelular, que eran las células caliciformes. Voy a mostrarles un poco rapidito a lo que nos estamos refiriendo. Aquí está el epitelio, son células que van revistiendo el tejido y algunas se especializan en secretar. Cuando hablamos dentro de un órgano o en anatomía, fisiología, algo que secreta, en estructura, pues decimos que es una glándula, ¿no? Entonces pueden secretar desde mocos, hormonas, leche, gametos. Por ejemplo, los testículos y los ovarios se consideran glándulas porque pues secretan espermatozoides u óvulos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el órgano pues va a especializarse en estas. Entonces vamos a profundizar para entender mejor las glándulas, porque si más o menos están dimensionando, pues son importantes. Y bueno, en la imagen que están viendo aquí a la izquierda, estas cositas de aquí son como si fueran muchas glándulas, perdón, muchas células caliciformes. Lo que estamos viendo aquí es un epitelio como grumoso, que hace, acuérdense que la espuma en el epitelio o la espuma en el citoplasma de las células hace referencia como que se hacen como vesículas para secretarlo, ¿no? Y lo vemos en forma redondita porque son tubos. Entonces hagan de cuenta que agarramos un tubo, lo cortamos por la mitad y lo estamos viendo como de frente. Entonces todas las células están secretando hacia la luz. Aquí hay una luz, aquí hay otra luz, aquí hay otra luz y así, ¿no? Bueno, pero vamos por partes. Aquí estamos viendo otra imagen de una glándula. Estamos viendo un epitelio eh, cilíndricos, si se fijan, son células altas. Y antes de terminar la clase o antes de salirme en la clase el viernes, me estaban diciendo de que se les estaban dificultando como entenderlo, que incluso en laboratorio hacían sus dibujos y decían, pues yo dibujo lo que veo, pero no lo estoy entendiendo. Tranquilos porque van a ver cómo poco a poco su ojo se va a ir va a ir relacionando un poquito todo. Por ejemplo, ahorita a lo mejor a primera vista ustedes no ven células altas, pero pues hay que empezar con la imaginación. Fíjense, aquí va el citoplasma, o sea, bueno, lo voy a marcar, es fácil, para no buscarle mucho la imaginación, pero pues va algo así. Ahí está una, aquí está otra, fíjense cómo las dibujó o cómo las marcó como si estuvieran altas. Y los núcleos, fíjense cómo están al mismo nivel. Entonces, si quisiéramos, este de aquí está como así. Y aquí la lámina basal sí se pronuncia mucho. Sean como ondulaciones. Entonces, eh, estamos viendo un epitelio que forma un tubo. O sea, fíjense cómo es circular. Y vemos aquí la lámina basal, ¿no? Entonces, esto sería la luz. Y decimos que es un epitelio glandular porque estamos viendo la parte grumosa. Ay, se me trabó la computadora. ¿Se me escuchó? Sí, profe. Ah, ok, es que mi mouse no se mueve. Ahí está. Ah, les comentaba que estamos viendo como los grumos, fíjense aquí, los grumos. Estos grumos pues son vesículas que la misma célula forma para secretarlo, ¿no? Entonces aquí puede ser a lo mejor una secreción serosa, como la saliva, puede ser una secreción mucosa y el conducto que estamos viendo en medio, el lumen que estamos viendo en medio, es importante porque va a secretar hacia afuera. Aquí las glándulas es importante destacar que secretan hacia afuera. La leche para afuera, la bilis para afuera, junto con la caca, ¿no? Pero pues para afuera.
el sudor para afuera, la lágrima para afuera, ¿no? La saliva para afuera. Entonces, las glándulas generan conductos para sacarlo, ¿no? Podemos hablar de conductos muy, muy especializados como la uretra, que va a sacar, sí, la pipí, pero también va a sacar el espermatozoide y va a sacar bueno, la pipí, iba a decir el óvulo, pero en las hembras el óvulo no sale por la uretra, sale por el vestíbulo de la vagina. Pero a final de cuentas me refiero que las glándulas van a tener un conducto que lo saquen para afuera, ¿no? Si son diferentes secreciones, los grumos rosas van a verse diferentes, sí, pero también tiene mucho que ver con la tinción. O sea, dependiendo de la tinción que tú uses, puedes resaltar ya sea moco, ya sea, pues, no sé, otras cosas. Pero sí, sí cambia la imagen dependiendo de la secreción. Hasta ahorita alguna pregunta, chicos, chicas, chiques. Bueno, en, en esta parte de aquí abajo, dejen, vuelvo al cursor. En esta parte aquí de la esquina inferior izquierda está un esquema de una glándula. Fíjense cómo vendría siendo el epitelio y aquí está el conducto. Y aquí está como los grumos que asemejan, ¿no? Para sacarlo. Entonces aquí vemos como el conducto en un corte longitudinal, o sea, estamos viendo el conducto hacia arriba. En la imagen de acá arriba estamos viendo el conducto como en un corte transversal, como si lo partiéramos a la mitad. Bueno, el epitelio glandular dice que adquiere la capacidad de segregar sustancias. Eso es una glándula, ¿no? Una estructura que segrega sustancia. Y lo que vamos a ver en las células es un abundante aparato de Golgi y retículo endoplásmico rugoso. Son las vesículas que estamos viendo, principalmente el aparato de Golgi. Lo que hace el aparato de Golgi es generar vesículas pues, para sacarlo para afuera, ¿no? Que son las bolitas que están viendo acá arriba. Bueno, en la parte apical del epitelio. También se caracteriza por tener muchas mitocondrias. Las mitocondrias casi no las vamos a visualizar. Y bueno, ya saben, ¿no? Las mitocondrias sirven para producir energía en la célula. Entonces, estas células, como necesitan segregar sustancias, sintetizarlas, generar las vesículas y todo eso gasta energía, entonces van a tener muchas mitocondrias. Y las glándulas dice que pueden estar aisladas, como las células caliciformes, es decir, que tenemos el epitelio de revestimiento y de repente una célula caliciforme. O también pueden ser células especializadas en secretar y se agrupan y ahora sí forman las llamadas glándulas. Dicho de otra forma, va a haber glándulas formadas por una sola célula y glándulas formadas por un conjunto de células, ¿no? Cuando es una sola célula, pues son las caliciformes, ese es el ejemplo principal. Y cuando son muchas células especializadas en segregar, pues ya le decimos glándulas. Ahí entra la tiroides, la hipófisis, la adrenal, páncreas, testículo, etcétera. Glándula mamaria. Bueno, para estudiar a la glándula, ya no voy a hablar sobre las células caliciformes, ya me voy a enfocar a hablar sobre las glándulas. Para estudiar a las glándulas, dice que vamos a estudiar las células epiteliales que sintetizan y secretan la sustancia y el conducto por donde va a pasar la sustancia o el vaso sanguíneo. Y aquí vamos a ver una clasificación de glándulas, pero no me voy a profundizar. Entonces, una glándula compuesta por varias células va a tener dos estructuras a estudiar. Primero, las células especializadas en secretar la sustancia, que básicamente es la glándula, y segundo, el conducto. Uy, y el conducto puede ser un conducto excretor, como aquí lo comenta, o un vaso sanguíneo, refiriéndose a que lo que secreta la glándula puede que vaya por la sangre, ¿no? ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Ok, vamos a darle. Entonces, las glándulas las vamos a clasificar en dos. Exócrina, exo hace referencia de externo,
Todas las glándulas que mandan su contenido hacia afuera son exocrinas. Dice, cuando el tejido evoluciona hacia el interior, es decir, cuando el tejido epitelial evoluciona hacia el interior, pero mantiene un contacto con el medio externo, son las glándulas exócrinas. Em, Aquí hace referencia, dice, cuando el tejido evoluciona hacia el interior, hace referencia que mientras se va formando el organismo, mientras se va formando la vaca, el caballo, lo que sea, va a haber epitelios que mantengan un contacto con el medio externo. Y va a haber epitelios que pierdan el contacto con el medio externo y formen órganos o glándulas internas, como la tiroides. La tiroides no tiene un contacto con el medio externo, no mantiene una conexión con el exterior. Pero la glándula mamaria, sí, la glándula mamaria tiene un contacto con el medio exterior. O, o por ejemplo, el estómago. El estómago es un órgano glandular. Está adentro, pero mantiene un contacto con el medio exterior a través de la boca y a través del ano. Podemos vomitar y podemos cagar, ¿no? Mantienen un, un contacto con el medio externo, ¿no? Entonces, exócrinas hace referente a que mandan su contenido al exterior y pueden secretar proteínas, lípidos, complejos glucoproteicos como el moco, eh, varias sustancias, ¿no? Pues ya la leche, el sudor, la lágrima, todo eso entra ahí. Y las endocrinas, endo pues viene de interno. eh, Estas, cuando el organismo está evolucionando, cuando la vaca, el perro, el gato está formándose, el feto y así, acuérdense que cuando hablamos de el epitelio, el tejido epitelial, tienen un origen embrionario. Entonces, cuando va evolucionando, va a haber un epitelio que se pierde este contacto con el medio externo. Entonces, si pierde el contacto con el medio externo, ¿hacia dónde va a mandar su contenido? Pues básicamente la sangre, sistema cardiovascular. Y lo único que secretan las glándulas endocrinas son hormonas. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Profe, ¿qué son los complejos glucoproteicos? Eh, son, Son moléculas que tienen una composición de carbohidratos con proteínas, como el moco. Ok. Oh, gracias. De nada. Bueno, entonces, recapitulando. Bueno, aquí tengo las imágenes. Recapitulando, las glándulas exócrinas mantienen contacto con el medio externo a través de conductos. Y la cantidad de sustancias que secretan es muy variada. O sea, van desde espermatozoides, óvulos, leche, sudor, sangre, bilis, jugo pancreático, jugo gástrico, etcétera, ¿no? Todo lo que salga. En cambio, las glándulas endocrinas durante el desarrollo embrionario pierden un contacto con el medio exterior. Son células especializadas y todo lo que secretan lo mandan a los vasos sanguíneos. De ahí que sea endocrina, adentro del cuerpo. Y lo único que secretan son hormonas. Glándulas endocrinas solo secretan hormonas. Aquí dice al sistema cardiovascular, ¿no? Pues al vaso sanguíneo, venas y arterias. Y aquí el ejemplo, pues entran la tiroides, la hipófisis, la adrenal. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Levantaron la mano por ahí? Profe, ¿y las glándulas exócrinas y endócrinas se ven diferentes en el micrófono? Digo, en el microscopio. Sí, sí. Para empezar, en las exócrinas tú vas a visualizar el conducto, siempre va a haber una luz. Y en las endocrinas, pues están como rodeadas de vasos sanguíneos. Ah, Bueno, ok. no rodeadas, más bien ves el acúmulo de células y ves como adentro del acúmulo de células ves vasos sanguíneos. O Que sea que la principal diferencia es la luz. sí, Ok, gracias. sí, visualmente en cortes histológicos, sí, la luz o el vaso sanguíneo. Entonces, aquí está un poquito, bueno, en esta imagen se representa cómo se da el desarrollo de las glándulas.
durante el desarrollo embrionario. Entonces, durante el desarrollo embrionario, todo el tejido epitelial tiene origen del ectodermo, de la capa más externa de la gástrula. Entonces están las células, aquí nos colorean como más oscuro las células que se van a especializar en formar glándulas y en un caso penetran hacia el interior, pero mantienen un contacto con el medio externo. Y aquí visualizamos el conducto. Estas son las exócrinas, para afuera. En cambio, las endocrinas, igual estamos viendo el epitelio, las células que se van a especializar, penetran hacia el tejido, pero pierden el contacto con el medio externo. Se quedan adentro, endocrinas. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Pues regresándome un poquito a las glándulas, vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre las glándulas unicelulares, es decir, las caliciformes. Y estas se caracterizan pues por tener forma de cáliz, ¿no? Podemos visualizar los gránulos y los vamos a encontrar en los epitelios superficiales, principalmente de tracto respiratorio y intestinal. Dice, cuando una sola célula es una glándula en sí misma. Esas serían las glándulas, las células caliciformes. Y bueno, pues ahí está lo que les acabo de comentar. Tienen forma de copa, de ahí su nombre, ¿no? Caliciforme. Y pues característica, abundantes gránulos citoplasmáticos, que es el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Em, yo les digo que son estas células caliciformes que son unicelulares, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las aves, en la tráquea de las aves, se acumulan las células caliciformes. Em, y también en el intestino grueso. Aquí todas estas son células caliciformes. Generalmente las visualizamos así. En la izquierda estamos viendo intestino delgado, en la derecha intestino grueso. Después platicamos más sobre las diferencias. Pero fíjense cómo aquí vemos una célula caliciforme, otra célula caliciforme y así. O sea, están unicelulares. De repente se acumulan como formando complejos, ¿no? Y aunque en teoría son células caliciformes, pues ya le cambian de nombre. Entonces, para repasar un poquito sobre la forma, aquí estamos viendo células más altas que anchas. Todas las células tienen el núcleo en el mismo nivel, entonces podemos visualizar muy fácil que se trata de una sola capa. Una sola capa de células más altas que anchas, pues son células, bueno, es epitelio simple, cilíndrico, simple de una sola capa, cilíndrico por la forma. Em, Otro recordatorio, aquí, oye, bueno, dejen, tengo muy mal pulso. Este espacio en la zona apical de este epitelio, vemos cómo se colorea un poquito más fuerte. Acuérdense que son microvellosidades que permiten absorber nutrientes. Y en conjunto se le conoce como chapa estriada. Entonces, toda esta parte más oscura que ven del epitelio del intestino delgado se le conoce como chapa estriada. Y bueno, em, aunque estamos viendo células unicelulares, perdón, glándulas unicelulares, eh, aquí estamos viendo el exterior. Todo esto viene siendo la luz. Y esto que se ve como sucio, voy a dar zoom. Esto que se ve como sucio es el moco. Así que se ve como, si es la luz y lo que estamos viendo sucio, es el moco. Entonces el intestino delgado se baña de moco para que los nutrientes queden ahí pegados y sea más fácil para la célula absorberlo. En el caso del intestino grueso, aquí ya no hay absorción de nutrientes como tal, se absorben principalmente agua y electrolitos. Entonces aquí la chapa estriada se pierde. Igual vemos las más altas que anchas, imagínenselas. Eh, y este complejo de células caliciformes que se acumulan se le conocen como criptas de Lieberkühn. Ahorita no importa que no se lo aprendan, ¿no? Pero
Aquí el moco está o las células están tan juntas y se está produciendo tanto moco que ni siquiera alcanzamos a visualizar la luz. O sea, todo está como tupido. Pero este vendría siendo el conducto. Y este conducto se dirige hacia la luz, o sea, hacia la luz del intestino. O sea, imagínense que aquí está abierto y este sería como el conducto. Aquí, es- aquí está otra, pero les digo, imagínense porque estamos viendo cortes. Entonces, dependiendo de cómo se corte el conducto, pues es lo que vamos a estar visualizando. Entonces, si está un poquito, o sea, los cortes no son exactamente de que 90 grados y en paralelo, eh, o formando ángulos de 90 grados en los conductos. Entonces, por eso no vemos como el conducto completo. Si está un poquito como, ¿cómo se dice? Como inclinado, pues por eso vamos a terminar viendo estructuras como esta. Pero bueno, aquí en esta imagen, a final de cuentas lo que les quiero comentar es que las células caliciformes las podemos encontrar individuales, pueden estar así un poquito como acumuladas, como lo estamos viendo en esta parte de aquí, especialmente en la tráquea de las aves. En la tráquea de las aves, las células caliciformes se acumulan intraepiteliales o pueden penetrar hacia el tejido y formar estructuras como las criptas de Lieberkühn, que son estas de aquí. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces ahí nos está enseñando las células caliciformes y aquí más células caliciformes, pero están todas en conjuntas, criptas de Lieberkühn. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí para que vean tantito la imagen y vamos a continuar. O no sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre las glándulas exócrinas. Las células caliciformes se consideran exócrina porque el contenido va para afuera, ¿no? En cambio, las glándulas ya conformadas por varias células, vamos a clasificar por su adenómero. Y aquí está una nueva palabra. Adenómero es la parte funcional de la glándula exócrina. Dice, bueno, aquí está la definición, el círculo azul gigante que tengo aquí. Dice, es una porción secretora que tiene un sistema ductal o excretómero. El adenómero es la parte funcional de la glándula. Entonces, hay glándulas tubulares, un tubito. Eh, entonces, como aquí todas las células son funcionales excretoras, pues aquí se dice que todas estas generan una función de glándula. Y hay glándulas exócrinas que según su adenómero, las células que se van a encargar de secretar son de forma glomerular. Dice adenómero en forma de ovillo. Para que se lo imaginen ustedes, es, es como un queso Oaxaca. Ya ven que el queso está como todo enrollado. Pues así es el glomerular. Pero nosotros vemos cortes. Entonces imagínense que agarraron el queso Oaxaca, lo cortaron así y vamos a ver secciones, ¿no? Por eso les digo que tenemos que imaginarnos. Entonces hagan de cuenta que va así y se empieza como a enredar y luego vuelve a salir. Algo así. Esa es la glomerular. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Sí quedó claro que es un adenómero. Voy a poner la definición, profe, otra vez, rapidito nada más. Dice, es la porción secretora. Porque acuérdense que la glándula exócrina tiene dos secciones. El adenómero, que es la porción secretora, y el conducto. Entonces aquí es la porción secretora que tiene un sistema ductal o excretómero.
Dicho de otra forma, las glándulas endocrinas no tienen adenómero porque no tienen conducto. ¿Sí me explico? Bueno, silencio otorga. Entonces, cuando la glándula, las células se especializan en secretar, tienen forma de tubo, cilindro, se llama tubular. Cuando tiene forma de ovillo o de queso Oaxaca, glomerular. Y acinosa cuando vemos como se ensancha. O sea, fíjense cómo las células secretoras, que son las que encontramos más basales, se hacen como más anchas y más grandes. Aquí dice que tienen forma de uva. Segmento terminal con luz central de excreción y forma de uva. Entonces tenemos estas tres clasificaciones según el adenómero: tubular, glomerular y acinosa, de acino. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de las acinosas tienen una subclasificación ramificada cuando es un solo conducto, pero tiene dos divisiones, y compuesta cuando tiene más de dos. Entonces, la glándula acinosa puede ser simple cuando es solo uno, como el que están viendo en la letra C, ramificada cuando son dos, y compuesta cuando son más de dos. ¿Dudas, comentarios con esto? Entonces, aquí en esta imagen, en la E, le voy a dar tantito zoom. Aquí estamos distinguiendo muy bien las dos porciones de una glándula exócrina: el conducto que nos colorea las células más oscuras y el adenómero que nos colorea las células más claras. Y aparte vemos cómo las células son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque ocupan más citoplasma para sintetizar lo que vayan a secretar. Y aquí, esta parte de aquí vendría siendo la luz. Entonces, podemos clasificar a la glándula exócrina por la forma de su adenómero, por la forma de las células que secretan: tubular, glomerular, acinosa. Y la acinosa la podemos clasificar por el número de adenómeros. Puede ser simple, un solo adenómero; ramificada, dos adenómeros; compuesta, más de dos adenómeros. Bueno, entonces, esto es clasificación de la glándula exócrina según la forma del adenómero. Pero también podemos clasificar a la glándula exócrina según su composición química de lo que secrete. Y aquí tenemos tres clasificaciones: mucosa, serosa y mixta, que básicamente es una combinación de mucosa con serosa. Mucosa, pues básicamente moco; serosa, básicamente saliva; y mixta, pues básicamente el pollo, el gargajo, que es una combinación de saliva y moco. Entonces, el concepto de serosa dice: sintetiza y secreta un líquido claro, fluido, rico en proteínas. Entonces, pues es la saliva, pero en su versión más líquida, cristalina, de esas de la que tiene un bebé todo chorreado. Pues esa es una glándula serosa. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? En la imagen del medio. Características histológicas. Aquí vamos a ver el núcleo redondo y centrado. Fíjense cómo vemos la diferencia de que en la mucosa el núcleo está pegado en la lámina basal y como aplastadito. En cambio, la serosa, núcleo redondo y centrado. Bueno, otra diferencia, fíjense, es en el tamaño de la luz.
En el caso de la mucosa, la luz es más grande y en la serosa más pequeña. ¿Por qué? En el caso de la serosa, porque al ser un líquido fluido, fácil de transportar, por así decirlo, a través de un conducto, no ocupa mucho espacio. Entonces, su luz puede ser chiquita. En cambio, en el moco es más denso el fluido, entonces como que ocupa más espacio. Entonces, característica de las glándulas exócrinas mucosas: secretan un líquido viscoso rico en mucopolisacáridos, que básicamente son proteínas y carbohidratos que forman el moco. Dice, tiene un segmento terminal con citoplasma espumoso, como las caliciformes, que aunque en ambas, aquí en el esquema nos ponen como puntitos en ambas, acuérdense que las caliciformes son mucosas. Entonces vemos los grumos, que yo les digo, la espuma. Y otra característica histológica es que el núcleo lo vamos a encontrar aplanado hacia la parte basal, porque los grumos pues básicamente empujan el citoplasma hacia abajo. Esto del núcleo aplanado no lo vemos en las caliciformes. En las caliciformes sí podemos ver el núcleo siguiendo la forma como hacia arriba. Cuando vemos las glándulas mucosas, sí se ve aplanado. Ahorita les voy a enseñar imágenes. Pero hasta ahorita, ¿algún comentario o alguna duda? Bueno, por último tenemos las mixtas, que pues básicamente es una combinación de ambas. Y pues por eso lo están viendo en la imagen. La luz se mantiene grande pues porque va a haber un movimiento de moco también. Pero pues aquí vamos a ver cómo las células van a tener una diferente composición en su citoplasma y pues el núcleo también. Vamos a ver diferentes formas de núcleo. Y se le conoce como mucus a esta secreción. Mi mano escribe en por dos. Está bien, ya desbloqueaste la letra de doctor. Bueno, ¿alguna duda antes de avanzar? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces aquí estamos viendo glándulas serosas, núcleo redondito. El conducto ni se ve, se lo tienen que imaginar, son estos como espacios entre uno y otro. Pero pues vemos el núcleo redondito, no vemos la espuma en el citoplasma. Aquí vamos a practicar la imaginación. Aquí estoy encerrando la glándula, ¿no? Y el conducto debería de estar, uy, el conducto sería como aquí en medio, pero aquí también se pasa un pedacito. Más o menos lo que están viendo en el esquema de arriba se lo tienen que imaginar con la imagen de abajo. Bueno, estas son las características que les puse atrás, nomás aquí se le agregó luz excretora estrecha, generalmente son esféricas. En el laboratorio van a ver algo así. Este es páncreas. Aprovechando, recordando un poquito los epitelios, aquí estamos viendo un epitelio simple cúbico, pero, y este es un conducto. Ese conducto, a final de cuentas, se va a conectar con estas de aquí. Entonces estamos viendo células redonditas, un conducto muy estrecho. Como son muchas glándulas aquí, pues estamos batallando un poquito para ver el conducto. A ver, déjenme busco una donde se vea un poquito mejor. Bueno, aquí. O sea, el conducto no se visualiza muy bien porque pues es muy estrecho a final de cuentas. Estas células de aquí se llaman acinos pancreáticos, se encargan de secretar el jugo pancreático que va a ayudar a la degradación. De repente van a haber núcleos que tienen como un color diferente, eso es porque estos no forman parte de la glándula.
forman parte del conducto excretor. Pero bueno, eh, todas estas como acumulaciones, en el caso del páncreas, se caracteriza por tener como forma de rebanada de pizza, le dicen, que son, se supone que redondas y en forma triangular hacia el centro. Entonces, si se fijan con mucha imaginación, muchas sí podemos visualizar la forma triangular hacia el centro. Y como enfado, pero mucha imaginación. Forma triangular hacia el centro, característica pues de una glándula serosa, núcleo redondo. No está tan centrado en este caso, pero pues vemos el núcleo redondo y no vemos un citoplasma grumoso como tal. Sí vemos que en la parte apical se ve un poquito más claro, pero porque están haciendo la secreción, ¿no? Pero no grumoso como lo habíamos comentado en otros. Ahí echen a volar la imaginación. ¿Dudas, comentarios con esto? Yo me imagino más o menos como una pizza, de que más o menos redondeadas y en el centro, como son triangulares, como al centro secretan su contenido, ¿no? Y se supone que varios de estos acinos, cada estructura que estamos viendo aquí, se llaman acinos, varios de estos acinos convergen en diferentes conductos, como el que estamos viendo en la parte superior izquierda, y esto ya lo manda al intestino delgado. Entonces aquí se secreta que la lipasa, y ya no me acuerdo cuáles otras enzimas, pero pues ayudan a degradar carbohidratos principalmente y grasas. Continuamos. Bueno, miren, pues ahí se los está marcando. Las células centroacinares lo que hacen es hidratar el contenido para que sea, porque básicamente lo que secretan los acinos serosos del páncreas, pues es básicamente pura la enzima, la proteína. Y las células centroacinares secretan como los electrolitos, el agua, para que sea ahora sí el líquido seroso. Bueno, las mucosas, pues la neta sí se alcanzan a apreciar muy bien. O sea, aquí estamos viendo el conducto, un conducto y varios adenómeros. Pues se ve pura espuma, hagan de cuenta, se ve pura espuma. Si quisiera encerrar aquí un adenómero, sería este de aquí o este de acá. Y de hecho, fíjense cómo el núcleo está súper aplastado hacia la parte basal. Este es el núcleo, acá vemos otro núcleo aplastado. Los grumos, la espuma de estas glándulas, o sea, todo el citoplasma empuja el núcleo hacia la parte basal y por eso lo vemos como aplastado. Entonces, yo creo que ya viendo esta imagen, en comparación con las glándulas cerosas, pues sí dicen, está fácil distinguirla, ¿no? Pues la mucosa es pura espuma. Aquí, por el tipo de corte, pues ya se pierde como la forma redondita, pero pues ahí está. Esto de aquí que les estoy encerrando viene siendo el núcleo. Y bueno, la información eh, que en la primera diapositiva estuvimos viendo, ¿no? Líquido viscoso, rico en mucopolisacáridos. La luz es grande porque pues acuérdense que es un líquido denso, pero de tanta espuma que hay, pues ni siquiera se alcanza a ver. Digo espuma para que lo visualicen más o menos, ¿no? Pero pues no es espuma. Dice el adenómero con luz excretora amplia. Aquí estamos viendo el conducto, la luz excretora amplia. Morfología esférica y gránulos espumosos. ¿Dudas, comentarios con esto? Si no es espuma, ¿qué es? Es, pues es el citoplasma como aventando las vesículas, que parece espuma. Pues sí, pues podemos decirle espuma, pero digamos que no es la palabra científica apropiada, pues es el citoplasma.
no de nada. Bueno, y así lo pueden visualizar ustedes en una, en un corte histológico de ahí de Litson con hematoxilina y eosina. Aquí estamos viendo un adenómero de tipo acinoso compuesto. Vemos varios acinos y ahí está la luz centroacina, ¿no? Entonces, fíjense cómo el citoplasma empuja a las células hacia la periferia. Vemos los núcleos aplastados pegados a la lámina basal, la luz muy amplia. En esta imagen que sí se alcanza a apreciar la luz, pues vemos que es muy amplia. Em, ¿Y qué más? Pues nada, pues estamos viendo varios adenómeros aquí. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno. En cambio, las mixtas, pues vamos a ver como una combinación de estas. Aquí estamos viendo las células redonditas y luego pues unas con mucha espuma. Y se acomodan de una forma pues diferente. Generalmente, bueno, aquí lo menciona, ¿no? Unión de células, las células, perdón, las glándulas seromucosas o mixtas es la unión de células serosas y mucosas. Dice, las mucosas están en la zona central, es decir, en la parte de adentro vamos a ver a las células mucosas y rodeando las células mucosas, en la parte más basal, vamos a tener a las serosas. No más que pues a veces va a ser difícil, ¿no? Visualizarlo. Y se acomodan como en media luna. Igual es un adenómero en forma acinosa, en forma de uva, como más ancho en la parte de abajo, en la parte basal. Em, y dice la serosa secretada por un espacio intercelular de las células mucosas. Así como estamos viendo aquí en la imagen, fíjense cómo nos dibujan células mucosas, son las que están más pegadas a la luz, pero que dejan espacios para que la secreción de la serosa pues llegue a la luz. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, pues ahí está. Mucosas las de en medio, cerosas las más basales. Y se ve algo así. Aquí estas vendrían siendo las que se colorean como más rosadas. Estas de aquí o esta de acá vendrían siendo las cerosas. Y las mucosas más pegadas hacia la luz. Y se alcanzan a distinguir por los grumos. Y pues este es un conducto. Epitelio simple cúbico. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe. O Dime. sea que ahí mismo están las dos. Sí, ¿O cómo? es una glándula mixta. Cerosas y mucosas. Y la otra imagen, así casi igualita. Entonces esa no era la mixta, la otra era... ¿Qué era, profe? Esta, No, era otra. Esa es la primera que no. Ah, esa, sí, esa. esta. Pues no, bueno, no la veo casi igualita. Ups. Aquí, o sea, aquí faltarían como unas células que lo rodeen, que rodearan a las mucosas. Mira, vamos a regresar a la mucosa. Para empezar, pues vemos una acumulación aquí de muchas. Estas de aquí están como rodeando. Esta de aquí está rodeando a estas. Ahí están. Cuando se están rodeando, entonces ya se vuelven mixtas. Sí, Porque se encuentran las dos, ¿no? sí. Ok, Aquí gracias. dice semilunas cerosas porque como que abrazan al conducto de las mucosas. Entonces, esta de aquí es una glándula glomerular, que es la que les digo que es como queso Oaxaca. Entra al conducto y empieza como a dar muchas vueltas. Entonces, como vemos un corte, vemos como pedazos de varias, ¿no? Esas las vemos mucho en piel, las mucosas. Eh, no que yo recuerdo. A lo mejor y sí, pero ahorita no, según yo no. Encontramos más sebáceas.
serosa. Serosa, no encontramos más sebáceas. Las serosas las encontramos más en las glándulas salivales, junto con las mixtas. Ya ven que hay diferentes glándulas salivales, que la parótida, que la sublingual y así, pues varían en el tipo de células o en el tipo de glándulas. Hay, por ejemplo, creo que la parótida es pura serosa o las sublinguales son puras serosas y la parótida sí es seromucosa. No sé, varían. Pero en la piel principalmente sebácea. Bueno, dudas de clasificación de glándulas según la composición química, mucosas, serosas y mixtas. Ok, continuando, por último, la última clasificación eh, de las glándulas exócrinas. Primero lo podemos clasificar por la forma del adenómero. Segundo lo podemos clasificar por la química o el tipo químico de excreción, serosas, mucosas o seromucosas. Y por último, según cómo van a ser la secreción. Son tres también. Primero tenemos a las merocrinas, que aquí la característica es que sí se generan como los grumitos, pero nosotros en el microscopio no alcanzamos a apreciar mucho. Sintetizan productos de secreción, las empaquetan en gránulos y liberan al medio externo por exocitosis. Entonces de repente sí se ve como un citoplasma un poquito irregular, pero hasta ahí. No hay cambios en el citoplasma, simplemente se ve un poquito irregular. Y a lo mejor ustedes ven la imagen y dicen, pues yo sí veo cambios en el citoplasma. Ah, bueno, es que las otras todavía se aprecia mejor. O sea, aquí básicamente la célula empaqueta algo y lo secreta. Y digamos que la célula queda intacta. Lo que alcanzamos a ver es, pues básicamente la secreción. Pero hay otras que secretan macromoléculas y se llevan pedazos de citoplasma, como en la imagen de aquí. Estas se llaman apócrinas. Pareciera que se desprende parte del citoplasma. Dice cuando secretan el producto sintetizado empaquetados en gránulos. Entonces adopta un contorno más irregular citoplasmática, porque pues se llevan pedazos de citoplasma. También es por exocitosis. Y aquí vamos a encontrar la glándula mamaria y las glándulas sudoríparas. Doctor, ¿puede poner la pasada, por favor? Ah, bueno, a ver, Muchas gracias. aquí, Ana. Por ejemplo, las que hemos estado viendo, las que secretan moco, son de tipo merocrina. Que si vemos un poquito de cambio en el citoplasma, a lo mejor grumos o así, pero no vemos cómo se pierde la forma de la célula. En cambio de las apócrinas, pues sí, no. ¿Dudas con esta? Por último tenemos a las holocrinas. Las holocrinas secretan células completas. Está la glándula, se divide y la célula se secreta. Aquí entran las glándulas sebadas y los túbulos seminíferos de los testículos. En el caso de los testículos es algo así, la célula se divide y pues se termina secretando los espermatozoides. Entonces, unas secretan, digamos, como gránulos, otras secretan macromoléculas con citoplasma y otras secretan células completas. Merocrina, gránulos, apócrina, macromoléculas con citoplasma y holocrinas, células completas. Entonces aquí en la definición dice secretan las propias células que integran el segmento terminal glandular, revientan para poder mandar su secreción al exterior, como es en el caso de las glándulas sebáceas. Perdón. Las células se revientan liberando su contenido lipídico. Entonces, de esa manera, vamos, el sebo que tenemos en el cabello, así en realidad fueron células que se reventaron y liberaron sus lípidos. Entonces,
Característica principal de las glándulas holócrinas es que van a tener una capa germinativa activa. Ay, quiero amarillo. Tiene una capa germinativa activa que siempre van a ser las que estén pegadas a la lámina basal, que aquí en el esquema de la izquierda nos las ponen como oscuritas. Solamente estas se van a dividir. Las que queden en la luz, ya sea que se mueran o maduren, dependiendo de la función, y se van a secretar. Capa, sí, una capa de células activa germinativa. Y en la imagen de aquí, pues aquí esto eh, se supone que están en mitosis. O sea, siempre se están dividiendo para que se estén secretando las células completas. Entonces en la imagen de aquí lo que estamos viendo es cómo cuando se dividen pierden la forma de célula, o sea, se mueren básicamente, se desintegran para liberar su contenido. ¿Dudas con esto? Y bueno, aquí estamos viendo una imagen comparativa de las tres tipos de glándulas. En la primera, la merocrina, sí vemos un poquito de cambio conformacional que les digo en la parte apical del citoplasma, pero porque están haciendo la secreción. En las apócrinas se secretan como pedazos, como si parecieran que pedazos de las células se secretaran. Y en las holócrinas, pues células completas, por eso las vemos en el tubo, en el conducto, perdón. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, su tarea es hacerme un cuadro o un cuadro comparativo de la clasificación de las glándulas. ¿Cómo las clasificamos? Según su adenómero, según la forma del adenómero, según la composición química, según su modo de excreción, etc. Eh, y ya eso, además aquí más o menos lo pueden visualizar. Lugar donde vierten su contenido, número de células, adenómero, composición química, modo de secreción. Toman el screenshot si quieren a esto y completan su tarea. Y esta tarea se las voy a dejar pues para el viernes, ¿no? Para antes de su examen. Miércoles puede ser a mano o a mano o digital, no importa. Y sería todo por la clase de ahora, para que suban sus apuntes y les voy a publicar la asignación esta de las glándulas.